Sí, las futuras generaciones también, ¿no? De manera brutal, y además el grado de contaminación que puede llegar a quedar en las zonas de aplicación donde el arma se tire es monstruosa, monstruosa. Con lo cual, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista humanitario, desde donde uno lo mire, creo que es objetable la existencia misma del arma nuclear. Ahora, fácil decirlo y difícil es iniciar el proceso. Creo que el presidente de Estados Unidos tiene una buena intención y eso es importante. Han firmado Rusia y Estados Unidos un instrumento en Praga que es importante, va en la dirección correcta. Es un instrumento que reduce los arsenales respectivos en un tercio, como indica el informe, es un buen paso. Sabemos también las dificultades que esto tiene. El presidente Obama carece de un Congreso o un Senado que le asegure la ratificación parlamentaria. Y eso es un paso indispensable para las medidas adicionales necesarias, que es que Rusia y Estados Unidos continúen negociando y que después incorporen a la mesa de la negociación al resto de los países que poseen armas nucleares. El proceso de desarme tiene que empezar. Y es importante que de una vez tenga lugar. Hace 60 años que existe el arma nuclear, hace 48 años con el Tratado de No Proliferación que los estados poseedores de armas nucleares se comprometieron de manera seria a iniciar un proceso genuino de desarme. Hasta ahora no empezó. Yo creo que el mundo de hoy demuestra que es distinto del anterior, no vale la pena enfatizar en qué términos, pero es un mundo mucho más fragmentado, mucho más peligroso. Los riesgos de terrorismo nuclear es un ejemplo que lo pone en evidencia. Las posibilidades que países, y el caso Irán es un ejemplo que debe ser materia de preocupación, pero puede haber muchos otros que sigan el camino de Irán. Ese no es el mundo que creo que necesita la globalización, que necesita un país como la Argentina para crecer y ampliar su mercado externo. Creo que ningún habitante de la Tierra necesita un mundo con ese tipo de peligros. Con lo cual, empezar de manera responsable, asumir responsabilidades, e iniciar un proceso de desarme es importante. Yo creo que hay algunos aires frescos y ciertas actitudes transmitidas por Estados Unidos indican una buena orientación de cómo empezar a encarar los temas. Creo que hay que exigir muchísimo más. Y en ese sentido creo que la reunión de Washington fue buena, creo que la presidenta argentina tuvo elementos que aportar, porque Argentina es de los pocos países que ha producido resultados concretos en términos de seguridad. Por ejemplo, ha logrado reducir el tipo de uranio enriquecido de los reactores de radioisótopos o reactores de investigación que antes se usaba al 20%, un uranio altamente enriquecido, logró que esos mismos reactores sean efectivos en todo lo que producen, a un uranio al 5%. Ese es un hecho concreto. Hay solamente 2 países que son capaces de producir esto, que es Francia y nosotros. Y realmente es un resultado y una contribución importante. Y supongo que los países presentes en Washington, en el Summit, deben haber tomado debida nota de la posición responsable que tiene Argentina en este tema. No solamente ahora, sino desde el inicio de su programa nuclear. Embajador, le hago un poco de abogado del diablo, sobre todo, bueno, ¿no? Es parte de los argumentos que tienen algunos países como Irán de decir, bueno, acá hay una cierta discriminación, o sea, ¿por qué algunos países sí pueden desarrollar su aspecto nuclear? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué la comunidad internacional es tan dura con nosotros y no con Israel, ¿no? Que tampoco ha adscrito al Tratado de No Proliferación Nuclear? ¿Cuál es su opinión al respecto? Son 2 situaciones distintas. Los países que desgraciadamente lo tienen y integran este club que es tristemente célebre de tener un arma nuclear, no es tan fácil que se incorpore a un proceso de desarme. Lo que eso no justifica que haya algunos que lo tengan, que todos tengamos que tenerla. Si fuera así, viviríamos en un mundo mucho más peligroso. Lo que tenemos que hacer es simultáneamente evitar que nuevos actores tengan esas armas y tratar que los que las tienen empiecen a dejar de tenerlas. Entonces el proceso no es a través de la incorporación de nuevos estados poseedores de armas nucleares, sino iniciar un proceso genuino de desarme. Entonces pueden tener justificación de decir que Israel no la tiene, y tanto Israel no debería tenerla como ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Francia, ni el Reino Unido. Y ese proceso es el que debe iniciarse.
Hay algunos pequeños pasos positivos. Para tener un arma nuclear no solamente hay que tener los elementos, sino que también tiene que existir una capacidad de renovación y de prueba. Hay un tratado que es muy importante y es de esperar que Estados Unidos la ratifique próximamente, que es el Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares. Un arma nuclear, para saber si funciona, hay que probarla. Y eso se prueba a través de una explosión subterránea. Y eso es una buena forma de empezar a poner limitaciones a quienes la tienen, de que no las puedan probar, por lo tanto no saben si su eficacia es plena, llegado el momento. Empezar a negociar un tratado multilateral de material fisionable, evitar y prohibir que ese material fisionable se produzca. Ese tratado está por empezar a negociarse. Esos dos instrumentos, la prohibición de ensayos y el tratado que prohibiría la producción de material fisionable, empezaría lentamente a sacarle la posibilidad a los estados que poseen las armas nucleares de renovarlas y crear nuevas generaciones. Yo creo que es preferible iniciar el proceso de desarme a permitir, sobre ese argumento, el que usted decía, que nuevos estados se incorporen a este club triste, ¿no? Fabián, me acuerdo cuando éramos chicos, la famosa película de ciencia ficción de guerra era imaginar una tercera guerra mundial donde se incorporaran bombas atómicas. ¿Esa posibilidad ha quedado totalmente descartada o todavía podemos hacer películas de ciencia ficción sobre el tema? Y se pueden hacer películas de ciencia ficción sobre el tema porque es un mundo... La gente pensó que con la caída del muro se acababa el problema nuclear, ¿no? Hay gente que lo relaciona, dice, bueno, se cayó la Unión Soviética, cayó el muro, la democracia avanzó. La verdad que los arsenales hoy, en la Unión Soviética, Rusia tiene 11.000 cabezas nucleares, 9.000 en reserva, 2.000 activas. Estados Unidos 9.500, 2.000 activas, 7.000 en reservas. Digo, son arsenales inmensos. Israel 200, Francia 400, Gran Bretaña 300, digamos. Y se han sumado, después de la caída del muro de Berlín, se han sumado nuevas potencias nucleares. Se ha sumado Pakistán como potencia nuclear, Corea del Norte como potencia nuclear, India ha dado avances muy importantes en todo lo que es misiles para transportar a larga distancia cabezas nucleares, porque no suele tener la bomba, sino la posibilidad de tirarla a mediano alcance hasta 2.000 kilómetros o intercontinental más de 9.000 kilómetros. Países que están en una situación digamos, de borde, buscando seguramente el artefacto nuclear, que es el caso de Irán, o casos más cercanos que creo que van a requerir una situación de diálogo franco y sincero de Argentina con Brasil, porque hay una realidad: ningún país que ha desarrollado submarino nuclear tarde o temprano ha dejado de tener armamento nuclear. ¿Sí? Por lo tanto, puede ser que Brasil sea la excepción, pero para que sea la excepción creo que va a requerir un replanteo de nuestra relación, porque el programa argentino va para un lado plenamente civil, con búsqueda de exportaciones nuclear, de transparencia, de adhesión a tratados internacionales. Y el programa brasilero, bueno, tiene un componente militar autorizado por TNP, que es el submarino. Ahora, lo que pasa es que como hablábamos días atrás con el embajador y las personas que están en la comunidad nuclear, bueno, para desarrollar un motor de un reactor, bueno, se requieren niveles de enriquecimiento que dan a entender que uno puede pegar el salto hacia otra categoría. Eso sin, digamos, en esta película de ciencia ficción América Latina sería totalmente marginal, digo, pero Pero la pregunta de Muriel es buena, porque yo creo que en el contexto de lo que estás diciendo, Fabián, creo que hoy como nunca antes los riesgos del uso del arma existen, ¿sí? Existen como nunca antes y las hipótesis de un conflicto nuclear es cada vez más posible.